El lenguaje enterrado que siempre estuvo hablando. Cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en que vives. ¿Sabes qué? Esa frase, no la entendí del todo cuando la dije por primera vez. Sonaba bien. Sonaba fuerte. Pero no fue hasta que me vi atrapado en un ciclo que parecía eterno, el mismo trabajo, los mismos pensamientos, las mismas frustraciones, que me di cuenta de lo que realmente estaba diciendo. No era una metáfora bonita. Era una instrucción. Una puerta. Y detrás de esa puerta había algo que nadie me había enseñado. Algo que no estaba en los libros, ni en las iglesias, ni en los discursos motivacionales. Un lenguaje. No el inglés, ni el hebreo, ni el latín. Un lenguaje que el universo ha estado usando desde antes que existiera la palabra universo. Un lenguaje que no se habla con la boca. Se siente. Se imagina. Se asume. Te voy a contar algo personal. Una vez, cuando vivía en Nueva York, estaba completamente quebrado. No tenía dinero ni para comer. Me sentaba en los escalones de piedra frente a un edificio, mirando cómo la gente pasaba con sus abrigos caros y sus vidas aparentemente resueltas. Y yo solo tenía una idea. Una imagen. Me imaginaba entrando a un restaurante, saludando al camarero como si fuera cliente habitual, pidiendo sin mirar los precios. No lo hacía para engañarme. Lo hacía porque, algo dentro de mí me decía que ese acto, ese pequeño teatro interno, estaba hablando con algo más grande que yo. Y funcionó. No de inmediato. Pero funcionó. Porque el universo no responde a súplicas. Responde a convicciones. ¿Has sentido alguna vez que algo te está escuchando, pero no sabes cómo hablarle? Como cuando eras niño y creías que los árboles tenían alma o que el cielo te miraba. Bueno, no estabas tan lejos. El universo tiene un oído. Pero no escucha palabras. Escucha estados. Escucha imágenes internas. Escucha lo que tú crees que es verdad, aunque no lo digas en voz alta. Ese es el lenguaje oculto. El que ha estado enterrado por siglos bajo capas de lógica, religión, miedo y repetición. Y lo más curioso, es que todos lo usamos. Todos. Incluso tú. Cuando te imaginas que algo va a salir mal y luego sale mal. Cuando sientes que alguien te va a llamar y te llama. Cuando sueñas con algo y luego lo ves en la calle. No son coincidencias. Son respuestas. Pero claro, nos enseñaron a ignorarlo. A llamarlo casualidad. A decir no tiene sentido. Y así, enterramos el lenguaje. Lo tapamos con tierra racional. Lo dejamos ahí, como un juguete viejo en el fondo del cajón. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ese lenguaje no necesita que lo entiendas por completo. Solo necesita que lo uses. Como quien toca una melodía sin saber leer partituras. Como quien baila sin haber tomado clases. El universo no exige perfección. Exige presencia. Prueba esto hoy. No mañana. Hoy. Antes de dormir, imagina algo que deseas. Pero no lo imagines como deseo. Imagínalo como recuerdo. Como si ya pasó. Como si lo estás reviviendo. Y no lo hagas por obligación. Hazlo como quien juega. Como niño que imagina historias. Porque ahí, justo ahí, estás hablando el idioma que el universo sí entiende. Y si te parece loco, si te parece absurdo, está bien. Yo también lo pensé. Pero mírame. No estoy aquí por suerte. Estoy aquí porque aprendí a hablar sin palabras. A pedir sin pedir. A recibir sin correr. Ahora dime tú, ¿has sentido alguna vez que algo te responde sin que lo digas? ¿Has tenido momentos donde la vida parece sincronizarse contigo? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. No para convencer a nadie, sino para que otros vean que no están solos. Que este lenguaje está vivo. Y que tú ya lo estás usando, aunque no lo sepas. El encubrimiento silencioso, como nos enseñaron a olvidar. Te voy a contar algo que me costó aceptar. No porque fuera difícil de entender, sino porque me dolía reconocer que había vivido años con los ojos abiertos, pero ciego. Ciego a lo que estaba justo frente a mí.
A lo que siempre había estado ahí, hablándome, guiándome, empujándome, y yo, como muchos, lo ignoraba. ¿Sabes qué fue lo más desconcertante? Darme cuenta de que ese lenguaje del que te hablé, ese que no usa palabras, ese que se manifiesta en imágenes internas, en sensaciones, en certezas sin lógica, no solo estaba oculto. Fue enterrado. Deliberadamente. Como si alguien, en algún momento, hubiera decidido que era peligroso que lo supiéramos. Y no estoy hablando de conspiraciones. No me interesa eso. Hablo de algo más sutil. Más cotidiano. Más institucional. Desde que somos niños, nos enseñan a mirar afuera. A buscar respuestas en libros, en maestros, en reglas. Nos premian por repetir, por memorizar, por obedecer. Pero nadie, nos enseña a cerrar los ojos y confiar en lo que sentimos. En lo que imaginamos. En lo que asumimos como verdadero, aunque no lo podamos probar. Una vez, en una clase de filosofía, levanté la mano y pregunté, ¿y si la realidad no es algo que se descubre, sino algo que se crea? El profesor me miró como si hubiera dicho una herejía. Me corrigió. Me dijo que la realidad es objetiva, que existe independientemente de nosotros. Y yo, me callé. Pero por dentro, algo se encendió. Porque yo ya había vivido cosas que no encajaban en esa definición. Cosas que no tenían explicación lógica, pero que eran reales. Reales como el frío. Reales como el hambre. Reales como el amor. Ese día entendí que el lenguaje oculto no solo estaba enterrado por el olvido. Estaba enterrado por miedo. Miedo a que descubriéramos que no somos espectadores. Que somos autores. Que cada pensamiento, cada imagen, cada emoción que sostenemos, es una semilla. Y que el universo, como tierra fértil, no juzga. Solo responde. ¿Te ha pasado que alguien te dice no pienses en eso y lo primero que haces es pensarlo? Ahí está la prueba. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo escucha lo que sostienes. Lo que repites. Lo que imaginas con fuerza. Por eso, cuando nos enseñan a tener miedo, a dudar, a esperar lo peor, sin saberlo, nos están enseñando a crear lo peor. Y eso es lo que me hizo enojar. Porque no es que no tengamos poder. Es que nos entrenaron para usarlo en contra. Como si te dieran una herramienta mágica y te dijeran, úsala solo para protegerte del desastre. Nunca para construir belleza. Nunca para crear abundancia. Nunca para sanar. Te voy a confesar algo. Durante años, yo mismo enseñé desde la lógica. Desde la estructura. Desde el deber ser. Hasta que un día, una mujer se me acercó después de una charla y me dijo, todo lo que dijiste está bien. Pero no me movió. No me tocó. No me hizo imaginarme diferente. Y eso, me quebró. Porque entendí que el conocimiento sin imagen, es ruido. Que la verdad sin emoción, es piedra. Desde entonces, cambié. Dejé de explicar y empecé a evocar. Dejé de convencer y empecé a invitar. Porque el lenguaje oculto no se transmite con argumentos. Se contagia con presencia. Con certeza. Con esa energía que no se puede fingir. Que se siente cuando alguien habla desde lo vivido. Prueba esto. No como técnica. Como juego. Como ritual íntimo. Cierra los ojos y recuerda algo que te hizo sentir pleno. No lo analices. Solo siéntelo. Y luego, imagina que eso mismo está ocurriendo ahora, pero en otro contexto. En tu trabajo. En tu relación. En tu salud. No lo forces. Solo juega. Como quien dibuja en el aire. Y si algo se mueve dentro de ti, si algo se enciende, escríbelo en los comentarios. No para mí. Para ti. Para que lo veas. Para que lo reconozcas. Para que otros lo lean y digan, yo también. Porque este lenguaje no se enseña. Se recuerda. Se revive. Se comparte. Lo enterraron, sí. Pero no lo mataron. Está vivo. En ti. En mí. En cada imagen que sostenemos con fe. Y cuando lo usamos,
El universo responde. No porque lo pedimos, sino porque lo hablamos. En su idioma. El espejo que no miente, como el universo responde sin hablar. Hay algo que me costó años aceptar, y no porque fuera difícil de entender, sino porque me obligaba a mirar de frente una verdad incómoda. Todo lo que me pasaba era mi reflejo. No una metáfora. No una idea bonita para sentirme mejor. Literalmente, un espejo. Y no hablo de karma, ni de castigo, ni de premios. Hablo de una ley tan precisa como la gravedad. Lo que sostienes dentro, se refleja fuera. Lo que crees, aunque no lo digas, aunque lo niegues con palabras, aunque lo escondas con una sonrisa, eso es lo que el universo toma como guía. Te voy a contar algo que me marcó. Una vez, estaba caminando por una calle en Los Ángeles, justo después de una conferencia. Un hombre se me acercó, con los ojos llenos de rabia, y me dijo: tú no sabes lo que es vivir en la miseria. Tú hablas desde el privilegio. Y por un segundo, me sentí atacado. Pero luego lo miré, y vi en él algo que yo también había sido. Un yo más joven. Más herido. Más incrédulo. Y le dije: tienes razón. No sé lo que tú has vivido. Pero sí sé lo que es vivir creyendo que no tengo poder. Y eso es una prisión. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Y entendí que no necesitaba convencerlo. Solo mostrarle que el espejo no lo estaba castigando. Solo le estaba devolviendo lo que él mismo sostenía como cierto. ¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar de esta ley? Que no haya quien culpar. Ni al gobierno. Ni a tus padres. Ni a tu pareja. Ni siquiera a tu pasado. Porque el universo no responde a tu historia. Responde a tu estado. A tu vibración. A tu convicción más íntima. Y eso puede doler. Porque nos deja desnudos. Sin excusas. Pero también nos libera. Porque si tú lo creaste, tú lo puedes cambiar. No con esfuerzo. No con lucha. Con conciencia. Una vez, una mujer me escribió una carta. Me decía que llevaba años intentando manifestar una pareja. Que hacía afirmaciones, que visualizaba, que escribía cartas al universo. Pero nada cambiaba. Le pregunté: ¿y qué sientes cuando haces todo eso? Me respondió: siento que estoy sola. Que estoy esperando. Y ahí estaba la clave. Porque aunque sus palabras decían quiero amor, su estado decía estoy incompleta. Y eso es lo que el universo escuchaba. No es lo que dices. Es desde donde lo dices. Es como si entraras a una tienda y dijeras: quiero esto, pero sé que no me lo van a dar. ¿Qué crees que pasa? El vendedor no te lo niega. Simplemente, no te lo entrega. Porque tú mismo ya lo cancelaste antes de recibirlo. El lenguaje oculto del universo no se basa en palabras. Se basa en coherencia. En que lo que imaginas, lo que sientes y lo que asumes, estén alineados. No perfectos. No forzados. Solo honestos. Prueba esto. No lo pienses demasiado. Solo siéntalo. Elige algo pequeño. Algo que no te genere resistencia. Una taza de café gratis. Una canción que te gusta sonando en la radio. Un mensaje inesperado. Y luego, imagina que ya ocurrió. No como deseo. Como recuerdo. Como algo que ya viviste. Y suéltalo. No lo persigas. No lo vigiles. Solo sigue tu día, como si ya hubiera pasado. Y cuando ocurra, porque va a ocurrir, no digas qué coincidencia. Di, gracias. Porque acabas de hablar el idioma del universo. Y él te respondió. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué estás sosteniendo ahora mismo como cierto? No lo que dices. Lo que realmente crees cuando nadie te escucha. ¿Es escasez? ¿Es miedo? ¿Es duda? ¿O es certeza? ¿Es gratitud? ¿Es plenitud? Escríbelo en los comentarios. No para que otros te juzguen, sino para que tú mismo lo veas. Porque a veces, al ponerlo en palabras, lo entendemos mejor. Y al entenderlo, podemos transformarlo.
Yo no soy distinto a ti. No tengo un don especial. Solo aprendí a mirar el espejo sin miedo. A dejar de discutir con lo que veo. Y a cambiar lo que sostengo, en lugar de pelear con lo que se refleja. Y cuando haces eso, el mundo cambia. No porque lo empujes, sino porque ya no tiene opción. Porque el universo no tiene voluntad propia. Solo tiene fidelidad. Y su lealtad es absoluta, a tu estado. El susurro detrás del ruido, como el universo te habla sin que lo notes. Hay algo que no te dicen cuando empiezas a explorar este camino. Algo que no está en los libros, ni en los talleres, ni en los discursos que prometen cambiar tu vida en 3 pasos. Y es esto, el universo no grita. Susurra. Y ese susurro, está en todas partes. En el silencio entre 2 pensamientos. En la intuición que aparece sin razón. En el impulso de tomar una calle distinta. En el rostro de alguien que te mira como si ya te conociera. Pero claro, estamos tan ocupados escuchando el ruido, el deber, la prisa, la lógica, el miedo, que no lo oímos. Te voy a contar algo que me pasó en Londres. Estaba caminando por Hyde Park, sin rumbo, solo dejándome llevar. Y de pronto, sentí que debía sentarme en una banca específica. No tenía sentido. No estaba cansado. Pero lo hice. Y 5 minutos después, se sentó a mi lado un hombre que había estado en una de mis charlas años atrás. Me reconoció. Me habló. Y esa conversación cambió su vida. No porque yo dijera algo especial, sino porque él estaba listo para escuchar algo que ya sabía, pero había olvidado. ¿Y si ese impulso de sentarme no fue mío? ¿Y si fue el universo, usando su lenguaje, guiándome sin palabras? Eso me hizo pensar en cuántas veces ignoramos esas señales. Porque no vienen con luces. No vienen con garantías. Vienen como intuiciones suaves. Como ideas que parecen absurdas. Como sensaciones que no podemos explicar. Y como no encajan en el molde racional, las descartamos. Pero ese es el idioma del universo. No es lineal. No es lógico. Es simbólico. Es emocional. Es vibracional. ¿Has sentido alguna vez que algo te empuja a hacer algo que no tiene sentido, pero que luego resulta perfecto? Eso no es suerte. Es respuesta. Es diálogo. Es el universo hablándote en su idioma, y tú, por un momento, escuchando. Una vez, una joven me escribió. Me decía que sentía que su vida estaba estancada. Que no sabía qué hacer. Que todo lo que intentaba parecía fallar. Le pregunté, ¿qué estás ignorando? Me dijo, no entiendo. Y le insistí, ¿qué sensación has tenido últimamente que decidiste no seguir? Se quedó en silencio. Y luego me dijo, hace semanas que siento que debo mudarme. No sé por qué. No tengo razones. Pero lo siento. Y ahí estaba. El susurro. El mensaje. La guía. No le dije qué hacer. Solo le dije, confía en eso. No porque sea lógico. Sino porque es tuyo. Y lo hizo. Se mudó. Y todo cambió. Trabajo, relaciones, salud. No por la ciudad. Sino por el acto de escuchar. De responder. De hablar el idioma que no se enseña, pero se recuerda. Prueba esto. Hoy. No mañana. Hoy. Haz silencio. No solo externo. Interno. Apaga el juicio. Apaga la prisa. Apaga el tengo que. Y escucha. ¿Qué sensación aparece? ¿Qué imagen se forma sin que la busques? ¿Qué impulso suave te visita? No lo analices. No lo corrijas. Solo obsérvalo. Y si puedes, síguelo. Aunque sea un paso. Aunque sea una acción pequeña. Porque ese paso puede ser el inicio de una conversación que lleva años esperando. Y si algo se mueve dentro de ti, si algo se aclara, si algo se enciende, escríbelo en los comentarios. No para mí. Para ti. Para que lo veas. Para que lo reconozcas. Para que otros lo lean y digan, yo también lo sentí, pero no lo seguí.
El lenguaje oculto del universo no está en los libros sagrados. Está en ti. En tu cuerpo. En tu emoción. En tu imaginación. En tu silencio. Y cuando lo escuchas, todo cambia. No porque el mundo se acomode, sino porque tú te alineas. Y al hacerlo, el universo responde. No con palabras. Con hechos. Con encuentros. Con sincronías. Con milagros que no parecen milagros, pero lo son. El molde invisible, como tu identidad, moldea la realidad sin que lo sepas. Hay una pregunta que me persiguió durante años. Me despertaba con ella, me dormía con ella, y a veces me interrumpía en medio de una conversación cualquiera. La pregunta era, ¿por qué, si deseo algo con tanta fuerza, no aparece? Y no me refiero a caprichos. Hablo de cosas que sentía profundamente. Amor. Propósito. Libertad. Cosas que no se compran, pero que se sienten como necesidad. Como hambre. Como sed. Hasta que un día, en medio de una noche larga, entendí algo que me cambió para siempre. No obtenemos lo que deseamos. Obtenemos lo que somos. Y eso fue como un golpe en el pecho. Porque me di cuenta de que, por dentro, yo seguía siendo el mismo hombre que se sentía indigno. El mismo que dudaba. El mismo que, aunque decía yo puedo, por dentro murmuraba no es para mí. ¿Sabes qué descubrí? Que el universo no responde a tus palabras. Responde a tu identidad. A ese molde invisible que llevas dentro y que define lo que crees merecer. Y ese molde no se cambia con afirmaciones vacías. Se cambia con experiencia interna. Con repetición emocional. Con presencia. Te voy a contar algo que nunca dije en voz alta. Durante un tiempo, fingí. Fingí que creía. Fingí que confiaba. Fingí que ya lo tenía. Pero por dentro, me sentía como un impostor. Como alguien que estaba actuando un papel que no le pertenecía. Y claro, el universo no se dejó engañar. Porque puedes mentirle al mundo. Pero no puedes mentirle a tu vibración. Y ahí fue cuando empecé a trabajar no en lo que quería, sino en quién era yo siendo eso. No en el deseo, sino en el estado. Porque no se trata de atraer algo externo. Se trata de convertirte en el tipo de persona para quien eso ya es natural. Es como si quisieras ser un gran pianista, pero nunca tocaras una tecla. Solo hablaras de música. El universo no responde a tus discursos. Responde a tu práctica interna. A tu hábito emocional. A tu autoimagen. Una vez, un hombre me dijo, quiero ser rico. Le pregunté, ¿cómo te sientes cuando piensas en la riqueza? Me dijo, ansioso. Como si tuviera que correr para alcanzarla. Y ahí estaba el problema. Porque su identidad era la de alguien que persigue. No la de alguien que ya es. Le propuse algo. Le dije, durante una semana, no pienses en dinero. Solo siéntete como alguien que ya no necesita correr. Como alguien que ya llegó. Al principio, se resistió. Me dijo que eso era fantasía. Pero lo intentó. Y al cabo de unos días, algo cambió. No en su cuenta bancaria. En su postura. En su voz. En su forma de mirar. Y poco después, el dinero empezó a llegar. No por magia. Por coherencia. Porque cuando cambias tu identidad, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, el universo reorganiza todo para reflejarla. Prueba esto. No lo pienses demasiado. Solo juega. Elige una versión de ti que ya tenga lo que deseas. No como personaje. Como estado. Como energía. ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? ¿Qué pensamientos tiene al despertar? ¿Qué cosas ya no le preocupan? Y luego, sé esa versión por unos minutos. No para convencer a nadie. Solo para sentir cómo se siente. Y si algo se mueve dentro de ti, si algo se afloja, si algo se enciende, escríbelo en los comentarios. Porque eso que sentiste, es real. Más real que cualquier circunstancia. Yo no llegué aquí por suerte. Llegué porque me cansé de actuar desde la carencia.
Porque un día decidí que ya no iba a pedir como mendigo, sino a asumir como creador. Y eso, cambió todo. El lenguaje oculto del universo no se aprende. Se encarna. Se vive. Se respira. Y empieza por una decisión silenciosa, dejar de ser quien duda, y empezar a ser quien ya es. ¿Quieres que sigamos? Solo dilo. Estoy aquí. Y tú, ya estás más cerca de lo que crees. El eco de lo no dicho, como el universo responde a lo que callas. Hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a despertar a esta forma de ver la vida. Y es que no solo se manifiesta lo que piensas, también se manifiesta lo que evitas pensar. Lo que escondes. Lo que niegas. Lo que no te atreves a mirar de frente. Y eso puede ser incómodo. Porque uno cree que basta con repetir frases bonitas, con visualizar escenas felices, con mantener una actitud positiva. Pero debajo de todo eso, hay capas. Capas de miedo. De culpa. De creencias que no elegiste, pero que sigues cargando como si fueran tuyas. Te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba en una etapa donde todo parecía fluir. Las conferencias se llenaban, los libros se vendían, la gente me buscaba. Pero por dentro, había una sombra. Una sensación de que en cualquier momento todo se podía derrumbar. No lo decía. No lo mostraba. Pero lo sentía. Y claro, el universo lo escuchó. Una mañana, sin previo aviso, se cancelaron 3 eventos importantes. Uno tras otro. Y mi primer impulso fue culpar al azar, a la economía, a los organizadores. Pero después, en silencio, me pregunté, ¿qué parte de mí estaba esperando que esto pasara? Y ahí lo vi. Esa parte que no se sentía merecedora. Que creía que el éxito era frágil. Que no confiaba del todo. Y eso fue una lección brutal. Porque entendí que el universo no responde solo a lo que afirmas. Responde a lo que sostienes en lo profundo. Incluso si no lo dices. Incluso si lo escondes. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que muchas veces, lo que más deseamos, es también lo que más tememos. Queremos amor, pero tememos ser vistos. Queremos abundancia, pero tememos perderla. Queremos libertad, pero tememos equivocarnos. Y ese conflicto interno es como hablarle al universo en 2 idiomas opuestos al mismo tiempo. Y el universo, que no juzga, simplemente refleja. Como un espejo que no opina. Solo devuelve. Una mujer me escribió una vez. Me decía que llevaba años queriendo ser madre. Que lo deseaba con todo su corazón. Pero que cada vez que se acercaba la posibilidad, algo pasaba. Un diagnóstico. Un miedo. Un obstáculo. Le pregunté, ¿qué parte de ti no quiere ser madre? Se ofendió. Me dijo que eso era absurdo. Pero después, en una carta más larga, me confesó que había crecido con una madre ausente. Que tenía miedo de repetir la historia. Que, en el fondo, no confiaba en sí misma. Y ahí estaba la respuesta. No en el deseo. En el temor oculto. En lo no dicho. En lo no sanado. Por eso te digo, no basta con imaginar lo que quieres. Tienes que mirar lo que te impide recibirlo. No para castigarte. No para corregirte. Sino para liberarte. Porque el lenguaje oculto del universo no solo se habla con imágenes de futuro. También se habla con memorias no resueltas. Con emociones atrapadas. Con creencias heredadas. Prueba esto. No como ejercicio. Como acto de honestidad. Siéntate contigo. Sin distracciones. Y pregúntate, ¿qué parte de mí no quiere lo que dice que quiere? No respondas rápido. Espera. Escucha. Siente. Y cuando aparezca algo, una imagen, una frase, una emoción, no la rechaces. Abrázala. Porque eso también eres tú. Y mientras no lo reconozcas, seguirá manifestándose. Y si te animas, compártelo en los comentarios. No para exponerte. Para liberarte. Porque a veces, al decirlo en voz alta, pierde poder. Y al compartirlo, otros se atreven a mirar también.
Yo no soy perfecto. He tenido miedo. He dudado. He querido huir. Pero aprendí que el universo no me castiga por eso. Solo me muestra. Me refleja. Me invita a ver lo que aún no he sanado. Y cuando lo veo, cuando lo abrazo, cuando dejo de esconderlo, algo se abre. Algo se alinea. Algo se suelta. Porque el universo no necesita que seas impecable. Solo necesita que seas honesto. Que hables su idioma, incluso cuando lo que tienes que decir es, tengo miedo, pero quiero confiar. Y eso también es creación. Eso también es lenguaje. Eso también es poder. Aunque no suene bonito. Aunque no sea perfecto. Aunque duela. ¿Seguimos? Tú decides. Yo estoy aquí. Y lo que callas, también está hablando. El pacto silencioso, como el universo se alinea cuando tú te alineas contigo. Hay un momento en el que todo se detiene. No afuera. Adentro. Como si el ruido se apagara por un segundo y quedara solo con una pregunta que no puedes esquivar: ¿estoy siendo fiel a lo que sé que soy? No a lo que aparento. No a lo que esperan de mí. A lo que sé. A lo que, en lo más profundo, reconozco como verdad aunque no tenga pruebas, aunque nadie más lo vea, aunque me tiemblen las piernas de solo pensarlo. Y ese momento es sagrado. Porque ahí empieza el verdadero pacto. No con el universo. Contigo. Te voy a contar algo que me pasó en una madrugada cualquiera. No podía dormir. Había estado repitiendo una escena en mi mente durante días, una escena que representaba algo que deseaba profundamente. Pero esa noche, algo se quebró. Me senté en la oscuridad, sin ganas de imaginar nada. Sin fuerzas para sostener la imagen. Y me dije, si esto no es real, si todo esto que enseño no funciona, entonces no tengo nada. Y fue ahí, en ese vacío, donde lo sentí. No una voz. No una visión. Una certeza. Como si algo dentro de mí dijera, no necesitas probarlo. Solo necesitas serlo. Y no sé cómo explicarlo, pero me rendí. No como quien se rinde por cansancio. Como quien suelta el control. Como quien deja de empujar la puerta y se da cuenta de que siempre abría hacia el otro lado. Y al día siguiente, todo empezó a moverse. No porque hiciera algo distinto. Sino porque yo ya no era el mismo. ¿Sabes qué descubrí? Que el universo no responde a tu esfuerzo. Responde a tu entrega. A tu disposición a ser quien ya eres, sin pedir permiso, sin justificarte, sin esperar señales externas para validar tu camino. Y eso es un acto de valentía. Porque implica soltar la necesidad de controlar. Implica confiar en lo invisible. Implica caminar como si ya estuvieras en casa, aunque el paisaje aún no lo refleje. Una vez, un joven se me acercó después de una charla. Me dijo que llevaba años intentando manifestar su propósito. Que había probado de todo. Cursos, rituales, técnicas. Pero nada parecía funcionar. Le pregunté, ¿y si dejaras de buscar tu propósito y empezaras a vivir como si ya lo supieras? Me miró confundido. Le dije, no necesitas encontrarlo. Necesitas encarnarlo. Aunque no tengas el mapa completo. Aunque no sepas el nombre exacto. Solo empieza a actuar como alguien que ya está en su camino. Semanas después, me escribió. Me dijo que había dejado de buscar y había empezado a crear. Que había abierto un espacio para compartir lo que amaba, sin esperar aprobación. Y que, sin buscarlo, empezaron a llegar personas, oportunidades, ideas. No porque lo forzara. Porque se alineó. Y eso es lo que quiero que veas. Que el universo no es un juez. Es un espejo. Y ese espejo no responde a tus planes. Responde a tu vibración. A tu disposición. A tu autenticidad. Prueba esto. No como experimento. Como declaración. Elige una parte de ti que has estado escondiendo. Un talento. Una pasión. Una verdad. Y exprésala. No para que te aplaudan. No para que te entiendan. Solo para dejar de traicionarte. Aunque sea en algo pequeño.
Una palabra. Un gesto. Una decisión. Y observa. No lo que pasa afuera. Lo que pasa adentro. Porque cuando te alineas contigo, algo se ordena. Algo se aclara. Algo se abre. Y si te nace compartirlo, hazlo en los comentarios. No como confesión. Como testimonio. Porque cada vez que alguien se atreve a ser fiel a sí mismo, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Yo no llegué aquí por saber más. Llegué por cansancio. Por haber intentado ser lo que no era. Por haber buscado afuera lo que siempre estuvo dentro. Y cuando solté la máscara, el universo me reconoció. Como si dijera, ah, por fin. Ahora sí puedo darte lo que pediste. Porque el lenguaje oculto del universo no se activa con fórmulas. Se activa con verdad. Con presencia. Con coherencia. Y esa verdad ya vive en ti. Solo está esperando que la habites. Que la nombres. Que la sostengas. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque nadie más la entienda. El regreso al centro, cuando dejas de buscar y empiezas a recordar. Hay un punto en el camino donde ya no estás esperando señales. No porque te hayas rendido. Sino porque algo dentro de ti se volvió claro. Como cuando dejas de mirar el mapa y te das cuenta de que ya estás en el lugar al que querías llegar. Solo que no se parece a lo que imaginabas. Es más simple. Más silencioso. Más tú. Y ahí, justo ahí, entendés que el lenguaje oculto del universo nunca estuvo afuera. Nunca fue un código secreto que había que descifrar. Siempre fue un espejo. Un eco. Un reflejo de lo que sostenías en lo profundo, incluso cuando no sabías que lo sostenías. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Estaba en una ciudad que no conocía, caminando sin rumbo, sin expectativas. Y de pronto, vi a un niño jugando solo en una plaza. No tenía juguetes. Solo hojas secas. Pero su cara era de alguien que lo tenía todo. Y me quedé ahí, mirándolo, como si algo en mí se estuviera reacomodando. Como si ese niño me estuviera recordando algo que yo había olvidado. Y lo entendí. No con la mente. Con el cuerpo. Con el alma. Lo entendí sin palabras, el universo no responde a lo que pides. Responde a lo que eres cuando nadie te está mirando. Y ese niño, era presencia pura. Juego puro. Fe sin nombre. No estaba tratando de manifestar nada. Estaba siendo. Y en ese ser, ya lo tenía todo. ¿Sabes qué me di cuenta después de tantos años enseñando, escribiendo, hablando? Que lo más difícil no es aprender a manifestar. Lo más difícil es dejar de interferir. Dejar de controlar. Dejar de pensar que tienes que hacer algo para merecer lo que ya es tuyo por derecho de existencia. Y eso no se logra con esfuerzo. Se logra con rendición. Con confianza. Con una especie de ternura hacia uno mismo que no se puede fingir. Una vez, una mujer me dijo, siento que estoy cerca, pero no llego. Le pregunté, ¿cerca de qué? Me dijo, de mi manifestación. Y le dije, tal vez no estás cerca. Tal vez ya estás ahí, pero sigues esperando fuegos artificiales. Se quedó en silencio. Y luego lloró. Porque entendió que había estado buscando una señal, cuando ya estaba viviendo la respuesta. Y eso pasa mucho. Queremos que la vida nos grite lo que ya nos susurró hace tiempo. Queremos pruebas. Garantías. Aplausos. Pero el universo no funciona así. Funciona como el amor verdadero, no necesita demostrar nada. Solo estar. Prueba esto. No como técnica. Como acto de regreso. Cierra los ojos. Respira. Y pregúntate, ¿qué parte de mí ya sabe que esto es real? No busques una respuesta lógica. Solo escucha. Y si aparece una imagen, una sensación, una certeza, quédate ahí. No la expliques. No la compartas. Solo habítala. Y si después de eso sientes paz, aunque sea por un instante, escríbelo en los comentarios. Porque esa paz es la señal. No el resultado. No el logro.
La paz es la confirmación de que ya estás alineado. De que ya estás hablando el idioma del universo sin darte cuenta. Yo no tengo todas las respuestas. Pero sí tengo algo que no se puede enseñar, la certeza de que esto funciona. No porque lo leí. Porque lo viví. Porque lo vi en mí. En otros. En cientos de historias que no tienen lógica, pero tienen verdad. Y si llegaste hasta aquí, si algo de todo esto te tocó, te movió, te hizo recordar, entonces ya no estás buscando. Estás recordando. Y eso es todo lo que necesitas. Porque el lenguaje oculto del universo no es un misterio. Es un regreso. A tu centro. A tu verdad. A tu poder. Y ese regreso empieza cuando dejas de correr. Cuando dejas de pedir. Cuando dejas de fingir que no sabes. Y simplemente asumes. Que ya eres. Que ya está. Que ya fue. Gracias por caminar conmigo. No como alumno. Como espejo. Como compañero de viaje. Porque al final, todos estamos recordando lo mismo, que somos creadores. Que somos causa. Que somos el verbo antes de la forma. Y ahora, vive como si ya lo supieras. Porque lo sabes. Aunque lo hayas olvidado. Aunque lo dudes a veces. Aunque el mundo te diga lo contrario. Vívelo. Y verás. Porque el universo ya te está escuchando.